Vamos a arrancar con el cuentito que habla de abriendo puertas sin miedo. En una tierra en guerra había un rey que causaba espanto. A sus prisioneros no los mataba. Los llevaba a una sala donde había un grupo de arqueros que de un lado y del otro una inmensa puerta de hierro, sobre el cual se veían grabadas figuras de calaveras cubiertas en sangre. En esta sala les hacía formar un círculo y les decía: ustedes pueden elegir entre morir a flechazos por mis arqueros o pasar por la puerta. Detrás de esa puerta yo los estaré esperando. Todos elegían ser muertos por los arqueros. Al terminar la guerra, un soldado que por mucho tiempo había servido al rey se dirigió al soberano. Señor, ¿puedo hacerle una pregunta? Dime, soldado. Señor, ¿qué había detrás de la puerta? El rey contestó: ve y mira tú mismo. El soldado abrió temerosamente la puerta y a medida que lo hacía, rayos del sol y la luz invadió el ambiente. Finalmente, sorprendido, descubrió que la puerta se abría sobre un camino que conducía a la libertad. El soldado embelesado miró a su rey, quien le dijo: yo les daba la oportunidad de hacer una elección, pero el temor preferían morir a arriesgarse a abrir la puerta. Cuento para reflexionar, cuento para ver lo que es el miedo normal o patológico. Aquí vamos a hablar del miedo normal, dice medio patológico, ¿no? El miedo es un sentimiento habitual en el hombre. La palabra miedo procede del latín metus, angustia causada por la idea de un peligro real o imaginario. Recalco, peligro real o imaginario. Es un signo de alerta, una respuesta a una amenaza. El miedo racional se siente, pero no constantemente. Solamente cuando existe una situación que conlleve en sí a una amenaza o a un riesgo para la integridad del ser físico, mental o social, y no resulte conocido, bueno, es necesario diferenciar entre el miedo normal y preventivo y el miedo anormal y patológico. A esto a mí me lleva, antes de darle la palabra a Alejandra, que seguro que ya tiene muchas ganas de hablar, vamos a hablar que el miedo normal es mi amigo. El miedo me ayuda a sobrevivir ante el peligro. Me frena y puedo afrontarlo. Bueno, ahora vamos a hablar del miedo patológico, ¿no? Que el miedo patológico es irracional. El miedo forma parte de nuestra vida diaria, pero un miedo excesivo o inapropiado es el origen de muchos trastornos mentales. Por ejemplo, se presenta como factor esencial en trastorno de ansiedad generalizada, fobias, trastorno obsesivo compulsivo, pánico, trastornos de estrés postraumático. Cuando es patológico, suscita inhibición y muerte anímica, afectiva, emocional, sentimental e intelectual, social,
valórica y hasta espiritual. El miedo irracional, su palabra lo dice, acá no media la razón, ¿no? Entonces es un miedo excesivo y lógico. Es un miedo que me puede llevar a todos estos trastornos porque es tan excesivo que no lo puedo manejar. Y al no manejarlo, se van generando estos tipos de trastornos. ¿Por qué es irracional? Porque es lógico, por ejemplo, que yo al cruzar la calle tenga miedo y mire para ambos lados que no venga un auto. Eso es lógico, es un miedo racional. Pero ahora si yo voy tratando, solamente salgo de casa y doy la vuelta a manzana porque no quiero cruzar la calle, porque me da miedo cruzar la calle, ahí ese ya es un miedo irracional. ¿Por qué? Porque me está quitando vida, me está quitando vida saludable, me está cambiando mi operandus de vivir, porque necesito cruzar la calle en algún momento. Y ahí es donde, por ejemplo, puede haber una fobia, o puede haber un trastorno obsesivo compulsivo o un pánico. Estos trastornos nacen de no cerrarle la puerta al miedo a tiempo. Y la forma de cerrarle la puerta al miedo es con la razón. Como este es un miedo irracional, yo tengo que buscar a la razón para poder aminorar este miedo irracional. Ya cuando este miedo irracional llegó a enfermarme, bueno, ahí ya tengo que volver, como decíamos, como venimos diciendo, a los 12 pasos, ¿no? Psicoeducarme, psicoterapia, en algunos casos terapia psicofarmacológica, pero es muy importante que vayamos viendo cómo diferenciarlos, darme cuenta cuando es un miedo racional, lógico, y darme cuenta cuando ya dejó de ser racional, cuando ya pasó a ser un miedo patológico, un miedo enfermo. Antonio. Bien, como hablamos que el miedo normal es mi amigo, es el que me ayuda a sobrevivir, vamos a hablar también, resumiendo lo que es el miedo patológico. Es excesivo, inapropiado, exacerbado, me paraliza, no puedo afrontarlo, me hace sufrir y hasta lo disimulo. Y lo puedo llegar a justificar con cualquier respuesta absurda. Y en este momento, cuando yo me instalo y no puedo salir de ese miedo patológico, en algún momento recibimos las consecuencias también en la dimensión física. Y acá vamos a tener ejemplos cotidianos. El miedo es cuando tengo miedo a fracasar, eso se torna en inseguridad. Aclaremos que no solamente el miedo puede ser a fracasar, también el miedo puede ser a triunfar. Me pongo como ejemplo, voy a hacer un microemprendimiento y bueno, me inicio. Pero ¿qué ocurre si en ese microemprendimiento me va bien? Y al irme bien tengo que crecer. Y al tener que crecer tengo que seguir atendiendo, ¿no? ¿Y cómo voy a atender a toda esa gente en este emprendimiento que me está yendo tan bien? Así que no es solamente a fracasar que me torne inseguridad, sino a triunfar, que luego en mi imaginación también lo transformo en la inseguridad de que no puedo atender. Y ahí voy a volver a fracasar. ¿Sí? Entonces, esos ejemplos, que son los imaginarios,
miedo cotidiano a perder, a no poder controlar. Y cuando tengo un miedo patológico social, me produce aislamiento. No puedo intercambiar con el otro, no puedo, no quiero salir. Bueno, se convierte en patológico cuando la manera de enfrentar aquello que nos atemoriza incrementa todavía el miedo, haciendo que nos paralicemos y nos sintamos incapaces de gestionar nuestra vida. O sea, al paralizarnos nos quita la capacidad de poder afrontarlo. ¿Querés agregar algo, Alejandra? No, recordar que el miedo siempre está asociado a un agente externo, ¿no? A algo bien definido. No sé si los chicos ya han visto ansiedad, pero si recordamos en la ansiedad, el miedo es a algo que indefinido. En cambio, en el miedo hablamos de que es algo bien definido. Le tengo miedo a cruzar la calle, le tengo miedo a las arañas, le tengo miedo a subirme, a que me pidan que hable y yo no puedo hablar en público. Es un miedo definido, ¿sí? Definido e imaginario, porque puedo definir imaginaciones y eso me crean ese miedo patológico que no me deja avanzar, que no me deja afrontar a ver si lo que imagino es verdad o no. Claro, porque es una amenaza que ya conocemos. Se ponga un ejemplo, un ataque de pánico. Mis pensamientos me llevaron a un ataque de pánico, pero como yo ya sé lo que se siente, en cuanto empiezo a pensar en algo y empiezo a sentir los mismos síntomas, el miedo a que me pase de nuevo lo que sentí aquella vez cuando tuve el ataque de pánico, me vuelve otra vez a causar el ataque de pánico. ¿Mm? Por eso es que el miedo es algo definido, es algo ya conocido. ¿Mm? Bueno, acá tenemos el miedo al miedo. Entre el miedo y la angustia se halla el temor y el pánico. Ahora podemos diferenciar que el temor es un objeto más difuso, menos conocido que en el miedo. Es fundamental para la supervivencia, nos acepta desafiar ese afrontamiento, tenemos un recelo por un daño próximo en grado extremo, nos provoca varios trastornos, ¿sí? Ahora vamos a ver lo que es el pánico, ¿no? Que es la presencia de crisis de angustias reiteradas. O sea, yo lo voy a volver a pasar. Eso, ¿no? Ya tuve una crisis de angustia 1, 2 veces, 3 veces extendidas en el tiempo y ahí empiezo a evaluarlo como que es pánico. Es la diferencia de ver lo que es el temor, ¿no? Bueno, tiene trastorno de múltiples causas, excesiva intensidad. Eso es excesivo lo que me está pasando. El pánico es un miedo totalmente excesivo. Reacciones cualitativamente inadecuadas, reacciones que reflejan no vivenciales, porque es mi imaginación lo que me está pasando y a lo que va a ocurrir. Su reacción vivencial no está ligada a los estímulos sensoriales, sino a una significación amenazadora. Por eso el pánico es tanto, tengo miedo, miedo a morirme, tengo miedo a lo que me va a pasar, tengo miedo a que me vuelva a pasar, ¿no? Entonces ahí recién podemos decir que es pánico. Cuando normalmente en el vulgar idioma de los que no están psicoeducados, uy, tuve pánico, tuve un ataque de pánico, pero el ataque de pánico se diferencia del miedo y del temor.
Y acá lo que estamos aprendiendo precisamente es a eso, a diferenciar. ¿Querés agregar algo, Alejandra? Justo me había silenciado. ¿Me podés volver, Antonio, por favor, a la filmina de homeostasis y que estábamos anteriormente, antes de empezar con miedo? Bien. Acá hay algo que es, que vamos a tratar de entender. Por un lado hemos estado hablando del estrés, ¿no? Y ahora estamos hablando del miedo. Cuando hablamos del estrés, hablamos del estrés bueno y del estrés malo, que tiene que ver con las respuestas que yo tengo. Si tengo una respuesta adaptativa es bueno, si tengo una respuesta desadaptativa es mala, es malo. Acá el miedo vendría a ser la respuesta desadaptativa al estrés, al estímulo ese que me está causando miedo. Pero como no es un miedo normal, sino que es excesivo, que es patológico, que es exacerbado, como decía Antonio, ¿sí? Se convierte en una respuesta desadaptativa. Y lo que hace, si recuerdan cuando ustedes vieron neuroanatomía y vieron los sistemas nerviosos y demás, y acá viene también un poquito a responder la pregunta de Aide, lo que va a hacer esto es que se prenda en mí una alarma en mi cerebro, que es la amígdala, que el doctor siempre nos recuerda que no es la que tenemos en las fauces, sino es la que tenemos en el cerebro. Se prende la alarma, y que se prenda la alarma es normal. Cuando va a pasar algo y nos da miedo, se prende la alarma para que estemos atentos y nos cuidemos. Y ahí está el miedo normal. Pero ¿qué pasa? ¿Ustedes les ha pasado alguna vez de pasar cerca de un auto y empieza a sonar la alarma y ustedes dijeron, pero no hay nadie tocó el auto, pasó un micro y el ruido del micro o el aire que hizo el micro hizo sonar la alarma del auto? ¿Qué nos pasa? Nos pasa que cuando ese miedo irracional crece, al igual que el estrés, el distrés, que estamos viendo aquí en la alostasis, cuando esto crece, esa alarma está tan sensible, que ya es miedo a todo, que ya no sé a qué le tengo miedo, que ya todo me genera estrés, que esa alarma que se prende para avisarme que algo pasa, se prende a todo momento. Y estoy en un estado tal de hipervigilancia constante que llego a la enfermedad, llego a este trastorno, a este espectro de trastornos que vemos nosotros en Repsanar, que va desde la ansiedad hasta la depresión. Gracias, Antonio. Bueno, vamos a hablar del miedo anticipatorio. Anticiparse en el tiempo. Es aquel que no es concreto. Es un miedo que se anticipa en el tiempo sin existir una situación de peligro presente. Esto es parte de las distorsiones, ¿no? Acá estoy haciendo futurología sobre el miedo que voy a tener en otro momento. Ese es el temor dañino, el que paraliza y no deja hacer. Es una idea, una anticipación a lo que pueda suceder, que yo lo percibo como negativo, que me aísla y que anula y me rebaja las capacidades. O sea, yo he perdido en ese miedo anticipatorio que está en mi imaginario, ¿cierto?
no me deja actuar. La persona se hace tibia, indecisa, insegura, incapaz de disentir, de arriesgar o comunicar correctamente su parecer. No puede expresarse, no puede hablar, no puede decirle no, calla, está en silencio, no arriesga la comunicación, no quiere decir su parecer. Bueno, acá gana la irracionalidad, que gradualmente, en aumento, se va a convertir en fobia, en pánico o en otro trastorno. ¿Sí? Fobia, como podría ser la fobia social, como podría ser un ataque de pánico, o otros trastornos más que ya se van a seguir viendo, y creo que algo vimos ya en las clases anteriores. Bueno, este miedo anticipatorio a veces no me deja actuar, ni me deja, ni me permite entrar en las etapas de cambio. Entonces no puedo modificar ni siquiera mi presencia a lo que yo tengo. A veces lo identifico, a veces no lo identifico, porque tampoco le puedo poner nombre. Así que, bueno, si no trabajo este miedo anticipatorio, puedo quedar anclado en alguna fobia o en un pánico, y también en esto de disimularlo. La persona lo disimula, la persona lo justifica, y lo justifica con algún, como puse antes, con algo, cualquier justificativo, aunque sea absurdo, pero para él es suficiente. Así que cuidado con esto del miedo, que el miedo puede ser mi amigo, que es mi amigo en ciertas situaciones, pero cuando el miedo se transforma en patológico, anticipatorio, me trae problemas en mi calidad de vida diaria, con mi entorno, en las 6 dimensiones. En las 6 dimensiones, porque pierdo los valores, pierdo la posibilidad de relacionarme en la dimensión social. Bueno, estoy en todos lados en esa situación. Aide nos dice que no nos deja avanzar, y es real, no nos deja avanzar porque, como bien dice, nos paraliza y no nos deja hacer. A veces y rompe nuestros vínculos y rompe nuestra relación con nosotros mismos y con nosotros. Por ahí, cuando tenemos hijos adolescentes, tenemos miedo a que salgan, y es normal tener miedo a que salgan. Ahora, estarlos llamando cada 2 minutos, a ver dónde están, cómo están, si llegaron, si no llegaron, si vienen, si no vienen, con quién están, con quién no están, y ya es y empezar a pensar en lo peor, y ya ahí es empezar una cascada de pensamientos que lo único que van a hacer es hacer que ese miedo sea cada vez más irracional. O esto tiene que ver mucho con acertar, ¿no? También acertar las cosas como son. A veces, si tenemos un miembro enfermo en la familia y no aceptamos que, bueno, que es parte de su historia, su enfermedad es parte de su historia, y que su vida es sagrada aún a pesar de esa enfermedad, y nos negamos y nos paralizamos y nos atormenta esa enfermedad, y empezamos a tener miedos anticipatorios. ¿Qué va a hacer cuando yo no esté? ¿Qué va a hacer? ¿Quién lo va a cuidar? Todas cosas que no podemos medir, que no podemos saber, pero muchas veces, o qué sé yo, ahora en estos tiempos que vivimos, ¿no? El miedo anticipatorio a quedarnos sin trabajo. ¿Qué va a pasar? Y cómo está la cosa, mirá si te suspenden o me suspenden a mí, ¿cómo vamos a hacer? Eso es miedo anticipatorio, ¿no? Empezar a hacer como una futurología, como que tengo la bola de cristal y adivino todo lo malo que va a pasar. Porque lo que voy adivinando no es nada bueno. Siempre estoy adivinando cosas malas. Y como estoy adivinando cosas malas, el miedo se termina convirtiendo en irracional.
porque yo no sé si me van a despedir, no sé si me van a, o no, mi hijo la está pasando bomba cuando sale, está bien, soy yo la que tengo miedo. ¿Mm? Son algunas cositas como para tener en cuenta que esto no es algo que pasa cuando pasa algo grave. No, 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 esto está en el diario vivir nuestro, en nuestro diario vivir. Ahora, tengo que ir a comprar para cocinar. Por ahí nos pasa a las mujeres, ¿no? Y empezamos a ver los precios. Decimos, wow, necesito, depende de la cantidad que seamos en la familia, necesito 1.000, 1.500 pesos para hacer un almuerzo. Y me empiezo a generar toda una cascada de pensamientos negativos que no me llevan a concentrarme, que a lo mejor tengo cosas en casa para cocinar y que me van a hacer alivianar el gasto del día. Pero yo estoy tan concentrada en lo que pasa, en lo que no tengo, en lo que salen las cosas y demás, que ya me empiezo a generar todo un malestar a través de ese miedo irracional y anticipatorio. Bien. Porque yo no sé si voy a la carnicería y hay una oferta de 1 kilo de carne de primera a 350 pesos. ¿Puede pasar? Bien, bien, bien. Muy bueno el relato, y en ese relato marca también que hay roles indicados. Yo creo que también el hombre puede cocinar, por un lado, y por otro lado esto de preguntar, cuando llamo por teléfono y le digo, ¿con quién estás? ¿Dónde estás? Y todo esto, eso es parte de la ansiedad, de una ansiedad anticipatoria, y ahí hay algo fundamental que marca, es el controlar, tener todo bajo mi control. Eso también es parte. La ansiedad marca eso, ese estado de hipervigilancia y de querer controlar. Si yo no puedo salir de eso, termino después con un miedo anticipatorio y ahí voy camino a las fobias, al pánico y a otros trastornos. Claro. Bien. Definir bien, ¿no, Antonio? Definir bien, darnos cuenta cuando estamos entrando en un miedo irracional que lo tenemos que frenar. Porque es irracional, no tiene sentido, no tiene lógica. Bien. Y si dejamos que ese miedo abra la puerta, no va a abrir solamente la puerta esa del miedo irracional, va a abrir un montón de otras puertitas que tienen detrás no luz, felicidad como tenía la puerta de este rey, sino que tienen detrás de esas puertas están distintos trastornos. Bien, bueno, vamos a pasar a la otra filmina, a ver en qué etapa estamos, porque a veces estamos en esa etapa y nos mantenemos creyendo que estamos en una zona de confort. Y vamos a ver qué es lo que llamamos a esta zona de confort, ¿no? Esta zona de confort que es la que no me deja, o sea, estoy en ese lugar y acá por creencias y pensamientos negativos, me justifico de permanecer ahí porque no puedo salir de eso. Evito afrontar los miedos y me sigo quedando ahí. Y no puedo avanzar, porque yo me quedo ahí en esa etapa y no estoy anclado ahí. Hay algo que no me permite por mi imaginario, por las situaciones cómodas que yo estoy viviendo y a las cuales reconozco que estoy ahí. Y bueno, por eso se llama de zona de confort. Más que zona de confort sería una zona de comodidad donde no tengo ganas. O no tengo ganas, no podría decir la palabra no tengo ganas. No reconozco que estoy en esa situación incómoda, vamos a decir. Ahora, cuando empiezo, luego que paso a la zona del aprendizaje, ¿no? Que empiezo a aprender, me estoy psicoeducando, toda esa psicoeducación también tiene la intención de afrontar,
Pero antes de hacerlo, de afrontar estas herramientas, tengo que pensar en si quiero salir de ahí. Bueno, me psicoeduco y así voy a poder salir de esa zona de confort. Pero esta zona de confort que yo tengo y que ya he tomado el aprendizaje, igual me genera un miedo, porque yo tengo que salir de ese lugar y tengo que saltar al abismo que no conozco qué es lo que va a pasar. No sé si voy a estar en mejor o voy a estar peor. Puede ser que a lo mejor no esté mejor, que me estoy equivocando, pero por lo menos estoy saliendo de ese lugar de comodidad que yo tengo, esa zona de confort. Bueno, una vez que tengo decidido salir de la zona esta de aprendizaje, hago el salto para poder pasar a la zona mágica. Esto que llamamos zona mágica es, yo voy a buscar lograr este cambio que ya noté, ya identifiqué, aunque en otro momento las etapas de cambio las llamábamos como zona de precontemplación, luego de contemplación, luego de determinación, y cuando pasamos de la zona de determinación a la zona de acción, porque ya determinamos y hemos saltado, viene el trabajo, o mejor dicho, el proceso de sostenerlo. Cuando yo sostengo ese cambio que hice, esa modificación, esa transformación, a mí no me gusta usar la palabra cambio porque cambio es sacar una cosa por otra, a mí me gusta más el proceso de transformación, el proceso de modificación de lo que yo estaba haciendo. Bueno, cuando logro pasar a esa situación nueva al cual yo buscaba, bueno, me toca sostenerlo. Lo puedo sostener o puedo caer nuevamente, que sería una caída, ¿no? Esa caída no me tiene que angustiar, porque ya salí del primer lugar donde estaba. Y al salir del primer lugar donde estaba, ya me alejé de eso y tendré que actuar de nuevo, determinar qué es lo que a lo cual yo tengo que avanzar. ¿Sí? O sea, cuando yo llego a este círculo, ¿no es cierto?, lo que llamamos la zona de los logros, la zona mágica, es el momento que nos damos cuenta que podemos, que aquella situación que veíamos sin salida tiene salida. Así que, como dice acá, podemos domesticar al dragón. ¿Querés acotar algo, Alejandra? Mira, me perdí un poquito porque estaba copiando los comentarios de los chicos para luego poder responderles. La zona de confort, a veces uno dice zona de confort, ¿no? Y de confort no tiene nada. Muchas veces esta zona de confort, como el confort que creemos, no tiene nada. Pero es la zona conocida. Es la zona conocida. Y lo desconocido siempre nos da miedo. Entonces, cuando ese miedo que nos da lo desconocido es un miedo irracional, nos hace quedarnos en esta zona de confort, por más que estemos sufriendo muchísimo. Entonces, por eso la importancia, repito siempre, de distinguir si este miedo me está quitando vida, si este miedo me está alejando, me está dejando solo, me tiene en el sufrimiento y no es racional. No es lógico. Busco el miedo sano, el miedo racional, el miedo que me cuida. Nada más, Antonio. Bueno. ¿Pasamos a la próxima? Pasamos a la próxima, a la persona que
O sea, todos tenemos que experimentar el miedo. Siempre en algún momento hemos sentido algo que nos resulta amenazante. Podría tratarse, o sea, el que no experimenta el miedo, podría ser un mecanismo de negación, una distorsión de la realidad. O sea, cuando no experimentamos miedo hacia algo que resulta amenazante, podría tratarse de un mecanismo de negación, una distorsión de la realidad. Exponerse a situaciones riesgosas sin sentir el alarma de cuidado de uno mismo no es una respuesta sana, es una respuesta disfuncional. Así que esto de que cuando vemos a alguien que está totalmente, ¿qué arriesgado que es? Todas las cosas que hace, y a lo mejor está atentando contra su propia salud. Podría tratarse de un impulso inconsciente de daño a sí mismo. Estos estilos de vida son insanos, como por ejemplo ir a lugares violentos, transitar en lugares peligrosos, hacer deportes de alto riesgo, es exponerse a vínculos insanos. Estos son todos trabajos de introspección que uno debe hacer, él debe, ¿no? Pero tiene que hacer para poder identificarse. Después veremos el tratamiento, pero primero tenemos que saber que cuando observamos o nos observamos que somos arriesgados, bueno, ver qué es lo que nos está pasando o qué le pasa al otro. Porque también acá lo que estamos aprendiendo es a ser voluntarios con conocimientos de escuela de altos estudios dentro del espectro ansiedad-depresión, ¿no? Ansiedad, miedo, fobia, pánico, estrés, depresión. Entonces, Antonio, una de las compañeras nos dice que ella por miedo a ir al médico terminó desarrollando una neumopatía, ¿no? Y miren lo que pasa. Alejandra, junta las preguntas, y ahora cuando terminamos le damos respuesta y el tiempo a con profundidad a todas las preguntas. Sí, no, es que quiero dar un ejemplo con respecto a esto. Cuando este miedo lo utilizamos como un mecanismo de negación, no nos hace, nos distorsiona la realidad y hacemos de cuenta que está todo bien. Y a lo mejor tengo tos, empiezo con una tosecita y una tosecita constante que no se va, pero es una pequeña tos que no me molesta, pero no se va, y pasa un tiempo y no se va, y empieza a dañarme, porque ya mirando siempre a la luz de las 6 dimensiones, ¿no? Empieza a dañarme porque en la parte física es molesto, una tosecita, toser, en la parte emocional me empiezo a sentir ya me empiezo a sentir molesta porque siento que me siento a sentir incómoda yo y empiezo a incomodar a los que viven conmigo, entonces me empiezo a sentir molesta, a enojarme, a estar irritable. En la parte mental puedo empezar a pensar de que esta tos algo debe ser y puedo empezar a pensar que es algo grave y llevarme a un mundo, a un miedo irracional, a un miedo anticipatorio de que tengo, qué sé yo, un cáncer pulmonar. En la parte social, como estoy todo el tiempo tosiendo, dejo de ir a todos lados y me aíslo en casa porque no quiero incomodar a los otros y no me quiero sentir incómoda molestando a otros. En la parte valórica también se rompen los valores, ¿no? Porque al romper no empiezo a poder diferenciar lo bueno de lo malo. Y así se nos van quebrando nuestras 6 dimensiones. Y cuando yo logro sobreponerme, cuando yo logro dar una respuesta funcional, voy al médico.
Y cuando voy al médico, el médico me dice, Alejandra, ¿cuánto hace que te pasa esto? Y 3 meses, doctor. Bueno, ¿sabés qué es, Ale? Es la pastilla de la presión. Esta marca da esa contraindicación. A algunos pacientes le da esta tosecita que tenés vos. Vamos a cambiar la pastilla y vas a ver cómo se termina todo. Miren cómo este mecanismo de negación y de distorsionar la realidad nos puede llevar a estar meses de sufrimiento por nada. Y nos puede llevar también a enfermedades realmente graves. Eso es lo que quería acotar, Antonio. Gracias. Bueno. Bueno, como hablábamos antes, si no sentimos miedo, pero podemos desarrollar la fortaleza de pedir ayuda. Porque pedir ayuda no es una debilidad, sino aprender a pedir ayuda es una fortaleza. O sea, si necesitamos, podemos pedir ayuda terapéutica para elaborar los miedos que nos paralizan. Existen técnicas muy específicas para su efectiva superación. Resulta muy sanador sobre nuestros miedos, muy sanador el poder sobre nuestros miedos, así como tenemos un crítico asustador en nuestro mundo interno, podemos desarrollar un crítico, un protector, un confiable, un interno que nos dé confianza. Pedir ayuda es una parte esencial de cuidar de uno mismo y un deber de nuestro ser amado. Porque nosotros tenemos que amarnos primero a nosotros. Pedir ayuda conlleva beneficios para todos los que participan en el cuidado de los padres o del ser amado. Pedir ayuda y aceptarla disminuye el aislamiento en que viven muchas personas. El pedir ayuda es una fortaleza que tenemos que desarrollar. Bueno, el encuentro con nuestros verdaderos recursos internos son aprendidos en la red Sanar por medio de la psicoeducación. Nos proveerán el valor necesario para afrontar los miedos. Alejandra, tenés la palabra. Gracias. Acá estamos frente hay 48 participantes. Supongan que debe haber 5 voluntarios. Vamos a hacer cuenta de que tenemos 43 futuros voluntarios. Y esta parte es muy importante, porque cuando ustedes estén frente a un nodo, con sus alumnos pacientes, con sus sanadores heridos, va a ser muy importante que ustedes creen el ambiente necesario a través de la empatía, a través de la escucha activa, a través del respeto, a través de la confianza, a través de todas las herramientas que van a ir tomando para que todos los participantes puedan hablar, para que todos los participantes puedan sacar sus miedos afuera. Porque es la manera que trabaja Red Sanar, a través del aprendizaje vicario. Cuando yo comparto el miedo que tengo de llevar a mi hijo, no reconozco, tengo una negación con la enfermedad de mi hijo, otro compañero puede decir, vos sabés que a mí me pasó lo mismo y negar la enfermedad de mi hijo me llevó a un estado de depresión. Entonces es muy importante esto de la ayuda terapéutica, esto de elaborar
nosotros estamos en la psicoeducación, nosotros como voluntarios vamos a estar para acompañar en la elaboración de nuevos aprendizajes. Entonces es muy importante que podamos crear estos espacios de compartir. Gracias, Antonia. Bueno, yo para agregar a todo esto, diría que es muy bueno, como dice acá la Filmina, poder desarrollar y comprender la capacidad de que tenemos adentro un crítico asustador, un crítico que nos frena, una voz que tenemos al costado nuestro, una voz interna que está continuamente resaltando lo negativo. Y la capacidad la tenemos, como tenemos la capacidad de resiliencia, solo la tenemos que desarrollar, de tener un protector interno confiable, que nos dé confianza. Dentro de la red, con los talleres de psicoeducación, esto tiene muy buen pronóstico de logro. De mi parte, muchas gracias por haberme escuchado, muchas gracias por haber compartido esta charla con Alejandra. Y bueno, si no tenés nada para agregar, podríamos pasar a las preguntas. Bueno, ¿te parece que hagamos como hicimos en la primer parte de la clase? Leo algunas preguntitas que hicieron y después pasamos a que cada uno levante su mano y pueda preguntar y sacarse las dudas que les hayan quedado. Correcto. Bueno. ¡Ay, qué lindo! Ahora los veo a todos juntos acá, recién los veía un poquito nada más. Acá nos dice Antonio Castillo, nos dice manifestaciones patológicas, ansiedad, fobia, pánico, ¿puede ser? Sí, como lo estuvimos hablando, ¿no? Esta puertita, si abrimos esta puerta del miedo y no le ponemos un hasta aquí, abre todas estas otras puertas de la ansiedad y de todo lo que es el espectro de ansiedad que vemos en Rexanar. Edgardo me encanta, no sé dónde está Edgardo, no te veo, pero ahora te veo Edgardo, ahí te vi, me encanta. Edgardo nos dice, economía, estemos con confianza y fe. Ese es un pensamiento sano, un pensamiento positivo. Ese es un pensamiento de euestrés. Y nos dice, trabajo vamos a tener, la rueda sigue girando y necesitamos de todos. Así que genial, Edgardo, gracias por ese aporte súper positivo, que es el aporte que tenemos que hacer todos, ¿no? Porque para las cosas malas ya está, ya hay mucho. Entonces nosotros, sobre todo nosotros en este rol que vamos a cumplir, tenemos que reaprender a ser positivos, reaprender a alimentar todos nuestros factores de euestrés, porque es lo que vamos a compartir. Si tengo o no tengo buenas cosas para compartir, y no le voy a poder ayudar a mi alumno paciente, o lo voy a ayudar mal. Así que todo esto primero tiene que pasar por nosotros. Todo lo que vemos primero tiene que pasar por nosotros. Karina dice, emoción más difícil de manejar, el miedo. El dolor lo lloras, la rabia la gritas, pero el miedo se te atraca. Bueno, yo le diría a Karina que sí, pero que bueno, que tenemos herramientas para que no se nos atraque. Y tenemos que hacer uso de esas herramientas. Las herramientas están. Veamos qué uso le damos. Según el uso que le demos, se nos van a trancar o no. María del Carmen, María del Carmen. Dice, por miedo, es lo que yo les contaba, que por miedo a ir al médico terminó en una neumopatía. Y Aire, habías hecho una pregunta, no sé si te quedó clara la respuesta.
Sí, totalmente, sí, sí. Bueno, Bien aclarado, muchísimas gracias. Que era justamente el tema B y C de alóstasis, ¿no? Pero bien. bueno, bien, porque en un lado era como que activaba toda la parte del mecanismo de defensa, digamos, y después como que lo desactivaba. Claro, llega un momento que explota, ya no puede más y cae en justamente lo que es enfermedad o Ahí, estrés total. claro, ahí en esa curva, recuerdan que vimos en esa curva del estrés, cuando llega el agotamiento, ahí la alarma no se apaga ni por casualidad, está todo el tiempo, dale que te dale. Bueno, no sé, ¿quién Muchas levanta la gracias. mano? No tengo ninguna mano levantada. No se animan. O está todo muy claro o no entendieron nada. No, pero compartan algo. Si está todo muy claro, abran micrófono y digan la verdad que esto me quedó Sí, súper claro. sí, Alejandra, acá Karina, con respecto a lo Dale, que Cari. sí, que yo te escribí con respecto al miedo, ¿verdad? Que es algo que se atraca silenciosamente. Ujú. El haber retornado a Buenos Aires significó estar con una persona que fue o es psicópata. Es muy complejo el tema de salud mental, ¿sí? El poder manejarlo, los miedos. Yo fui voluntaria del Hospital Borda, porque bueno, estoy estudiando la carrera de terapia ocupacional, así que tuve el voluntariado en el Hospital Borda. Y es bastante complicado tratar con este tipo de patologías, de estas enfermedades. Y acá, estando acá, formándome en esta institución de Red Sanar, también vamos a tratar este tipo de patologías. Por eso es muy importante, si el doctor está escuchando, estar muy acompañados terapéuticamente con un equipo, ¿sí? De profesionales, porque si no es muy complejo de manejar este miedo, pues te lleva a una psicosis, Alejandra, ¿sí? Bien. Ay, Cari, yo te voy a contar. En ¿Sí? Rexanar no vamos a trabajar con todas las patologías. En Rexanar, nosotros como voluntarios, cuando comenzamos, hacemos una ficha de preadmisión y Sí, esa sí, ficha sí. nos sirve para decir si estás en condiciones de estar en la red o no, esto no te conviene, lo que realmente necesitas es otra cosa. Y estamos en condiciones de recomendarle que pueda hacer ¿qué? Lo que aprendimos de los 12 pasos. ¿Mm? Bien, bien. Entonces, en Bien, esta, si en me Rexanar, permitís contestarle un poquitito más a Karina. permitime, Karina, ahí termino, permitime un segundito, Antonio, ahí termino. En Rexanar vamos a trabajar el espectro ansiedad-depresión y vamos a tener herramientas para ese espectro. No vamos a tener herramientas para otro tipo de patologías que ya son mucho más complejas y necesitan no solamente de psicoeducación, sino de otros tipos de terapias mucho más complejas. Y en cuanto a Totalmente. nosotros los Sí, voluntarios, quiero sí. contarles que los voluntarios también estamos muy cuidados, porque Ajá. Resanar cuenta con un equipo que tiene de nombre Abrazarnos, que es todo un equipo de profesionales que está para que cuando nosotros estamos sobrepasados por alguna situación podemos acudir al equipo y en el equipo el psiquiatra del equipo es el doctor Red. Así que Sí, estamos sí, en sí, muy sí. buenas manos los voluntarios. Bien. Sí, Antonia. Yo me refería a Alejandra porque tienen voluntariados, sé que cuando estuve estudiando en Pompeya, tienen los voluntariados en zonas muy del conurbano bonaerense y tratan con muchos tipos de patologías. Y siempre obviamente está dirigido bajo el doctor, ¿no es cierto? Lógicamente, porque tienen esa misión. Lo sé por casos que ha dado el doctor, por eso planteé esta pregunta Uh-huh. con respecto a este tipo de patologías que tenemos que estar acompañados y contenidos, los voluntarios. Sí, Es sí. así, Pero en la ficha de preadmisión, como te digo, los voluntarios tenemos que aprender que no podemos ayudar a todo el mundo porque no tenemos herramientas para todos. Y a veces totalmente. tendremos que decir no Derivar, derivar. porque derivar. Sí, sí, Trabajamos sí. en red, somos una Sí, red. ¿Eh? sí, sí, Y sí, tendremos que comprendo. decir no porque es lo mejor para ese paciente que nosotros le digamos no. Porque Sí, a lo mejor esta psicoeducación, suponte que viene una persona, como hemos hablado en otras oportunidades, con esquizofrenia sí. o con un montón de Adicciones. síntomas, Sí. con un montón de síntomas, y no le va a servir la psicoeducación, no va a poder sumar nada de la psicoeducación. Le doy la palabra a Antonio y después Gracias, María Alejandra. Cristina.
No, a Bueno, vos, Karina, con respecto a lo que decís, sí, el psicópata tiene ciertas particularidades y tiene muchas habilidades bien desarrolladas como para poder engañar, manejar, manipular. Y también puede, en algún momento, manipular ese test que nosotros tenemos en la preadmisión, ¿no es cierto? Entonces, luego de eso, podemos ir juntando ciertos síntomas o ciertos signos o ciertas señales que nos permitan encender esa luz amarilla, esa luz de alarma, para ver si esta persona está en condiciones dudosas. Porque todos los diagnósticos que podamos dar van a ser presuntivos. Entonces, si tenemos alguna duda, no dudemos en consultar con el doctor, que es quien es el apoyo más grande que tenemos dentro de la red Sanar. Si tenemos alguna duda por alguna señal o un signo presuntivo de algo que nos lleve a que es un psicópata o hay alguna patología más profunda, consultemos, no nos quedemos con eso. Por otro lado, también puede haber señales de suicidio. Si tenemos señales que pueden haber de suicidio, tampoco nos vamos a quedar con la responsabilidad de que esa persona puede llegar. Consultar para poder decir después, hay que derivarlo o no. Quien tiene el poder, más que poder, la capacidad de poder diagnosticar es el doctor, que es el director. Los demás estamos acompañando como voluntarios dentro del espectro de ansiedad o depresión. Eso es lo que quería aportar. También no sé si ya lo han visto, disculpen si ya lo han visto, pero también nosotros como voluntarios en el nodo, cuando hacemos esta ficha de preadmisión, si la persona tiene una patología, nosotros le pedimos el certificado médico, donde el médico lo autoriza a hacer psicoeducación. Entonces también eso es un respaldo para todos los voluntarios. María Cristina. Sí, ¿qué tal? Buenos días a todos. Yo entré un poco tarde porque estuve confundida con la nota que mandaron por mail. No hay problema. ¿Eh? No hay problemas, suele pasar. No, yo quería decir, la clase a mí me resultó clarísima, pero como vos dijiste que podíamos exponer experiencias personales, yo tuve problemas de pánico, que no se los deseo a nadie, y realmente tampoco sirve el hecho de que la gente te diga que tenés que tener voluntad, que tenés que salir, que tenés que poner esfuerzo. Eso no sirve para nada porque vos seguís en el mismo estado. Lo que sirve es la ayuda de un profesional, ya sea un psiquiatra que te medique, un psicólogo, la red para que te contenga. Pero fue terrible, terrible porque tuve todos los síntomas. Pero en la época que yo lo tuve, no se manejaban estos términos. Entonces a mí me estaban diagnosticando, me estaban estudiando, porque yo tenía mucha sintomatología física además. Entonces me han hecho estudios de la cabeza a los pies y todo me daba que estaba bien. Pero nadie me sabía decir que era un estado panicoso. Eso lo descubrí yo sola en una reunión, en unas charlas de un médico psiquiatra y de avanzada en ese momento, que de acuerdo a las características me dijo algo sobre... Y ahí yo empecé por las mías a buscar ayuda. Ahora, gracias a Dios, no, son cosas que se manejan con mucha
mucha apertura, ¿no? Pero realmente es una situación dificilísima, dificilísima, y yo digo que el pánico, yo personalmente lo experimento, el pánico tiene memoria, porque a mí después de salir de todo esto, ante ciertas situaciones se prendía la luz de alarma nuevamente, y yo volvía a empezar a tener síntomas parecidos a los que había tenido anteriormente, y eso me daba la pauta de que estaba volviendo a comenzar a tener un estado de pánico. Eso me ayudó a volver a recurrir inmediatamente a todo lo que yo tenía a mi alcance para no dejar que eso avance. Pero gracias, Cristi, por tu testimonio. Ahora tenés todas las herramientas de la red y está también el nodo. El nodo es una de las grandes herramientas que tenés para volver a hacer haces un nodo y podés ir trabajando. A la vez que trabajás aquí con nosotros para ser voluntario, trabajás esos aspectos tuyos que necesitas fortalecer para luego estar bien parada como voluntaria. Gracias, Cristi. Yo estoy en un nodo, ya hace 3 años. Fantástico. Estoy en un nodo que entré por mi hermana, porque era una enferma psiquiátrica, pero la patología que ella tenía no podía estar en el nodo. Entonces después me gustó a mí las charlas y eso, y me quedé yo. Pero ya estoy en un nodo. Bueno, gracias, Cris. Le doy la palabra ahora. Había levantado la mano, déjame ver. Clara. Clara. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchísimas gracias. Gracias, Antonio, muchas gracias, Alejandra. Más que nada para pasar en limpio lo que fue la clase del día de hoy, que hablamos de eustrés, que sería el bueno, el estrés relativamente bueno, el distrés, que ya es una relativamente reacción negativa. No. Bueno. Bueno, saludable. El estrés, bueno, y después tenemos el miedo, ¿no es cierto? Que hablaron del miedo preventivo y el miedo que ya que te paraliza, que ya no es tan bueno, ¿verdad? Nada, para comentar también, hacer no un testimonio, sino también me ha pasado a mí a tener, como había mencionado Antonio, acostumbrada a no tener éxito. A la vez que tuve éxito fue bastante difícil aceptarlo, y también me paralizó un poco. No solamente, como decía él, son las cosas malas las que paralizan, a veces también uno se cohíbe, se coarta el éxito, que me había pasado a mí en ese momento. Y después otra cosa que había comentado esta otra muchacha, yo creo que sería bueno también que nosotros estemos claros que como estudiantes de la red, con tan poco tiempo que llevamos estudiando aquí, nuestra misión quizá en el voluntariado creo que es más que nada acompañar, ¿verdad? No va a ser ni diagnosticar, ni aceptar, ni admitir, sino que va a ser acompañar a las personas que tengan las necesidades que tengan en su momento, ¿verdad? En el nodo voluntarios psicoeducadores. Correcto. Ok. Ustedes van a ser psicoeducadores, como dice Antonio. ¿Y qué es un psicoeducador? Un psicoeducador es hacer lo que nosotros estamos haciendo con ustedes. Ale González tiene la mano levantada. Hola, Ale. Recién hablaba de las patologías. Bueno, yo estoy en un nodo, soy voluntaria, y hay 3 personas que han manifestado tener problema de suicidio. Pero yo las veo que por lo menos ellas lo han dicho, lo han reconocido, y también veo que están tratando de ser resilientes. Entonces me preguntaba hasta qué punto se podía derivar o seguir dejando a las personas. En mi caso me parece que están bien en el nodo ellas, porque no pierden las clases, están tratando de ser resilientes. Entonces, mi pregunta es, ¿hasta qué punto si ciertas personas tienen que seguir estando
¿O no? Ale, ¿Cómo lo esa evaluamos a eso? Esa respuesta solo la tiene el coordinador del nodo, no te la podemos dar nosotros porque no conocemos a las personas ni vemos su trabajo. Esa respuesta solo la tiene el coordinador. Y si el coordinador no la encuentra, tiene que hablar con el doctor. Bueno, gracias. De Gracias. nada más. ¿Quién más tiene mano levantada? A ver, Alejandra, ¿cuánto nos queda? ¡Uy, ya estamos! ¿Me permitís que le hable a Alejandra? Sí. Alejandra González. Sí, sí. Con respecto al suicidio, hay un artículo que se hizo dentro de la red, que está subido a Google, para ver los síntomas, para ver un inicio de tratamiento, ¿no es cierto? De tratamiento, o sea, de conocer el perfil del suicida. Bien. No quiere decir con esto que no tengas que consultar con tu coordinador, no quiere decir con esto que no tengas que tener la precaución, y si tenés, porque hay muchas personas que pueden decir, uy, me quiero matar. Bueno, eso es una cosa que normalmente se expresa, pero cuando existe la idea suicida y persiste, es una señal que tenemos que tener en cuenta. ¿Sí? Somos psicoeducadores, pero no nos vamos a cargar con esa situación. Y con la otra señora que habló del ataque de pánico, ¿sí? Por lo menos ahora lo reconoce, y hay una ley que está en proceso o está dormida, que al lado del clínico debe estar un psiquiatra, porque vamos al clínico y observamos que le damos cierto, hoy me duele el estómago, y bueno, vaya a hacerse una endoscopía. Se hace una endoscopía y así sucesivamente, cuando vuelve la endoscopía no dice nada. Y bueno, y así de ahí pasa al cardiólogo, y del cardiólogo pasa al traumatólogo, y cuando se quiere acordar tiene una historia clínica así de alta y está bien. Y a lo último de todo le dice, mire, usted tiene que ir a ver al psiquiatra. Entonces, si al lado del clínico está el psiquiatra, puede darse cuenta de los síntomas, los signos o las señales que pueda dar, y antever si no es una situación emocional o es algo que le esté pasando psiquiátricamente. Que hoy ir al psiquiatra no es el concepto de antes de decir, uy, el que va al psiquiatra es porque está loco. No, hoy problemas de conducta o de comportamiento podemos tener todo. Por eso tenemos que reconocer que es el triángulo de pensamiento, emoción, conducta. Modificando el pensamiento, vamos a modificar la emoción, y al modificar esa emoción vamos a tener otra conducta. Son como punto de vista. Bueno, eso... Antonio, ¿podés creer que son las 11:58? O sea que nos quedan 2 minutos de clase, hemos dado todos los temas, hemos hablado con los chicos, hemos hecho todo, Antonio. Todo un éxito para vos, ¿no? Yo creo que para todos, ¿o no? En tiempo y forma. Si gana uno, ganamos todos. Totalmente. Bueno, de mi parte, muy agradecido por la presencia. Si no queda ninguna pregunta por hacer. Y bueno. Sí, Antonio, yo quiero agregar algo que aprendí del doctor Re. El tema de salud mental, hoy por hoy, tanto sea en Argentina como en América Latina, es un tema muy estigmatizado. Así que, como bien vos dijiste, el médico clínico y un profesional de la salud mental es necesario. Hay que poder capacitar a las personas, ¿sí? Y formarlas en que no hay que tener miedo ir al psiquiatra ni al psicólogo. Es parte de la especialidad y de la derivación que tenemos que tener. Y como dijo el doctor Re, es un derecho inalienable la salud, y la salud en su integridad, ¿verdad? Así que me quedo con eso que aprendí en Pompeya con el doctor Re.
Gracias, Alejandra. Saludos a Mendoza querida de mi parte. Y Antonio, muchas gracias también por tu generosidad en Alejandra. Compartir también lo federal, como siempre me gusta, en todas las provincias. Mari, vos sabés que me olvidé de decirte cuando recién dijiste de lo federal anteriormente, ¿qué más federal que Red Sanar que fundadores de La Pampa? Totalmente, ya lo creo. Y con los suicidios. Bueno, y con los hay suicidios. muchas cosas bonitas que nos dicen por los chats. Muchas gracias a ustedes, porque sin ustedes ahí, nosotros de este lado con Antonio no tenemos nada que hacer. Así que muchas gracias y lo mismo que nos desean a nosotros. Feliz Día del Padre, Antonio, y para todos los papás que están allí presentes y los no presentes. ¡Feliz Día del Padre, tal cual! Mañana no cocinan. Tal cual, mimarlos y disfrutarlos. Buen fin de semana larga y viva la patria, viva nuestra bandera. Gracias. ¡Que viva! ¡Viva! Abrazos a todos y nos estamos viendo cuando nos veamos. Cortá la grabación, por favor. Cariños. Cariño. Chao. Gracias. Chao, gracias.